Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de SIDA-2. Sí, la dos, ¿ah? Este nuevo conjunto de datos de 5 billones de tokens, ¡Wow! creado por Cifra para entrenar modelos de lenguaje. Y lo mejor, Lo mejor. está diseñado especialmente para modelos más pequeños, ¡Ah! esos que podrían funcionar en dispositivos que usamos a diario. Exacto. Imagina tener la potencia de un modelo de lenguaje de última generación directamente en tu teléfono Bien. o computadora, Uf. sin necesidad de depender de la nube o de un hardware súper potente. Increíble, pero cuéntame, ¿qué hace que este SIDA-2 sea tan especial? Bueno, Cifra afirma que con este conjunto de datos se puede lograr un rendimiento significativamente mejor, como lo hicieron. para esta Deep Dive contamos con dos fuentes, A ver. un blog técnico de Cifra y otro de NVIDIA. Ok. Empecemos por la misión de Cifra. Ellos se enfocan en crear modelos de lenguaje altamente eficientes, particularmente modelos pequeños que sean accesibles para todos. Y aquí es donde entra SIDA-2. Entiendo. Quieren democratizar el acceso a estos modelos. Pero, ¿de qué está hecho exactamente SIDA-2? SIDA-2 está compuesto por 4 conjuntos de datos de código abierto que probablemente ya conoces. Ok. DSLM, Cifine Web Edu, SIDA1 y la porción Common Crawl de Donma v1.7. Wow. Básicamente han reunido la mayoría de los tokens de código abierto de alta calidad disponibles en un solo conjunto de datos masivo. Impresionante. Es como si hubieran creado una biblioteca gigante de información para estos modelos. Yeah. ¿Y por qué es tan importante que estos conjuntos de datos sean de código abierto? Es crucial porque permite la transparencia y la colaboración en la comunidad de IA. Ok. Además, al ser de código abierto, cualquier persona puede utilizar SIDA-2 para entrenar sus propios modelos de lenguaje, Sí, ¿no? impulsando la innovación en el campo. Tiene mucho sentido. Pero si SIDA-2 está compuesto por varios conjuntos de datos, no existe el riesgo de que haya mucha información repetida. Es una excelente pregunta. Sí. Y sí, existía ese riesgo. Por eso Cifra se enfocó en eliminar los documentos duplicados a través de un proceso llamado desduplicación cruzada. Ok. Lo interesante es que al hacer esto, lograron reducir el tamaño de SIDA-2 en un 32%. Un 32%. Sí, Ya. eso es una reducción considerable. Bastante. ¿Qué nos dice esto sobre los conjuntos de datos originales? Justamente. Ajá. Este hallazgo sugiere que hay una gran cantidad de información duplicada en los conjuntos de datos existentes. Y esto es importante porque eliminar esos duplicados no solo hace que SIDA-2 sea más eficiente en términos de almacenamiento y procesamiento, sino que también podría ayudar a prevenir sesgos en los modelos de lenguaje entrenados con él. Entiendo, es como si estuvieran limpiando el ruido para obtener una señal más clara. ¿Y qué más hicieron para asegurar la calidad de SIDA-2? Además de la desduplicación cruzada, Sí. también utilizaron un enfoque de filtrado basado en modelos. Ok. Con la ayuda de NVIDIA Nemo Curator. Nemo Curator, cuéntame más sobre eso. Nemo Curator es una biblioteca de curación de datos acelerada por CPU. Imagínalo como un filtro inteligente que selecciona solo los documentos de mayor calidad. Interesante. En este caso, se usó para filtrar SIDA1 y DOLMA-CC, Ajá. quedándose con aproximadamente el 10-20% de los datos originales. Suena que son bastante selectivos con la información que incluyen en SIDA-2. ¿Y qué impacto tuvo esto en el proceso de creación del conjunto de datos? Pues Nemo Curator no solo aceleró el procesamiento de datos de 3 semanas a tan solo 2 días, En serio. sino que también redujo los costos a la mitad. 2 días contra 3 semanas. Sí, sí. Es una diferencia abismal. Impresionante. Y si entiendo correctamente, este enfoque de desduplicación y filtrado se traduce en un conjunto de datos más pequeño, eficiente y de mayor calidad. Pero ¿cómo se traduce esto en un mejor rendimiento para los modelos de lenguaje? Buena pregunta. Para responder, la Cifra realizó varias pruebas con diferentes modelos. Ajá. Pero antes de entrar en detalles, creo que es importante destacar un punto clave que mencionan en su blog. La diversidad de los datos es fundamental para obtener un buen rendimiento. Ajá. Es decir, no se trata solo de tener un montón de datos, Exacto. sino de que esos datos sean variados y representativos. ¿Y cómo se relaciona esto con SIDA-2? Exacto. Cifra cree que la combinación de DSLM, Sí. FineWebEdu, SIDA1 y DOLMA-CC, Ajá. junto con los procesos de desduplicación Sí. y filtrado, crea un conjunto de datos más diverso que otros existentes. Ok. Y esta diversidad, según sus investigaciones, Ajá. se traduce en un mejor rendimiento en las tareas de evaluación estándar. Suena prometedor. ¿Y qué tipo de experimentos realizaron para comprobar este rendimiento? Bueno, utilizaron 2 enfoques. Primero, entrenaron
modelos pequeños con porciones del conjunto de datos. Wow. Y luego, para obtener una evaluación más precisa, Sí. utilizaron un proceso llamado annealing, Annealing. que consiste en ajustar un modelo de lenguaje ya entrenado. Ajá. Con nuevos datos, en este caso utilizaron un modelo Samba 2.7b preentrenado. Entiendo. Usaron dos métodos para evaluar el rendimiento. Uno con modelos pequeños y otro con un modelo más grande y preentrenado. ¿Y qué resultados obtuvieron? En ambos casos, los modelos entrenados con SIDA2 mostraron un mejor rendimiento Genial. en las tareas de evaluación estándar en comparación con otros conjuntos de datos. No ve. Y esta ventaja se hacía más evidente al utilizar el modelo preentrenado con annealing. Es decir, SIDA2 no solo es eficiente, sino que también impulsa la creación de modelos de lenguaje más potentes. Fascinante. Entonces, SIDA2 es un conjunto de datos masivo, Sí, cuidadosamente curado y que combina lo mejor de varios mundos. exacto. Desduplicación, filtrado inteligente y una mezcla diversa de datos. ¿Cierto? Exactamente. Y lo mejor es que está disponible de forma gratuita para que cualquiera pueda utilizarlo. Excelente. Y antes de continuar con nuestra deep dive, recordemos a nuestros oyentes que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Por supuesto. Ahora, volviendo a SIDA2, ¿podrías contarme un poco más sobre cómo determinaron la proporción ideal de cada conjunto de datos dentro de SIDA2? Me imagino que no todos los conjuntos de datos tienen el mismo peso. Claro que sí. Para determinar la ponderación óptima de los conjuntos de datos, Cifra realizó una serie de experimentos y descubrieron que una ponderación uniforme, es decir, dar a cada conjunto de datos la misma proporción en función de su tamaño. No era lo ideal. Entonces, ¿cuál fue la fórmula mágica? La mejor ponderación consistió en asignar a DCLM y FineWebEdu una proporción casi equitativa, mientras que SIDA1 y DOLMA-CESERA, Sí. debido a sus tamaños más pequeños, constituyeron aproximadamente el 5% del conjunto de datos total. Interesante. ¿Y a qué atribuyen este resultado? ¿Por qué DCLM y FineWebEdu tienen mayor peso? Cifra cree que la combinación específica de DCLM y FineWebEdu, junto con una pequeña contribución de SIDA1 Sí. y DOLMA-CC, Ok. crea un conjunto de datos aún más diverso, lo que a su vez mejora el rendimiento y la robustez del modelo. Entiendo. Entonces no se trata solo de la cantidad de datos, Ya. sino también de la calidad, la diversidad Exacto. y la ponderación adecuada de las fuentes. Todo un arte, ¿no? Sin duda. Y hablando de arte, ¿te parece si ahora nos adentramos un poco más en el proceso de desduplicación cruzada? Me encantaría. Siempre me ha fascinado cómo se pueden manejar conjuntos de datos tan grandes. Perfecto. Pues en este caso, Cifra utilizó una técnica llamada MinHash LSH, Min hash LSH. que es un algoritmo muy eficiente para encontrar documentos similares o duplicados. ¿Te gustaría que te explique un poco más sobre cómo funciona? Para serte sincero, me pierdo un poco con los detalles técnicos, Entiendo. pero me encantaría saber qué descubrieron al aplicar esta técnica en SIDA2. Claro que sí. Lo que descubrieron al aplicar MinHash LSH fue bastante sorprendente. Encontraron una gran cantidad de duplicados, especialmente en DCLM y FineWebEdu. De hecho, encontraron un 80% de duplicados en DCLM. ¿En serio? O sea que eliminaron una gran cantidad de información redundante que, según los creadores de DSLM, no afectaba el rendimiento. ¿Cómo explican esta contradicción? Es una pregunta interesante. Cifra plantea una hipótesis. Los conjuntos de datos anteriores donde la desduplicación sí mostraba mejoras no estaban tan bien filtrados como DCLM. Ya veo. Por lo tanto, la desduplicación podría haber estado actuando como un filtro implícito, eliminando documentos de baja calidad o spam que se repiten con frecuencia en los datos web sin filtrar. Ya veo. Es decir, en conjuntos de datos más refinados como DSLM, Exacto. donde ya se ha realizado una limpieza exhaustiva, Sí, el impacto de la desduplicación podría ser menor. ese sí. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto interesante, la importancia del filtrado de calidad. El filtrado de calidad. ¿Te refieres a la selección de los documentos de mayor calidad que mencionaste antes? Precisamente recuerda que para filtrar SIDA1 y DOLMA-CC utilizaron Nemo Curator. Sí. Bueno, pues al aplicar este filtro, Descubrieron que al mantener solo los documentos de alta calidad, aproximadamente el 10-20% del total, Sí. se mejoraba significativamente el rendimiento del modelo. Es como si estuvieran buscando las pepitas de oro entre un montón de tierra. Solo se quedan con lo mejor de lo mejor. Exacto. Y para asegurar una calidad aún mayor, Ajá. Cifra también filtró FineWebEdu2 por su puntuación utilizando la puntuación 3 del modelo de filtro de calidad FineWeb. Ok.
lo que resultó en el conjunto de datos FineWeb-Edu. Entiendo. Entonces, la creación de SIDA2 ha sido un proceso meticuloso que combina la desduplicación con un filtrado de calidad muy preciso. ¿Y qué podemos decir sobre el resultado final? ¿Cómo se compara SIDA2 con otros conjuntos de datos de última generación? Bueno, según las evaluaciones de Cifra, los modelos entrenados en SIDA2 superan a los entrenados en otros conjuntos de datos de última generación como DCLM y FineWeb-Edu en las tareas de evaluación estándar. Y recordemos, todo esto se logró con un conjunto de datos más pequeño y eficiente gracias a la desduplicación y el filtrado. Impresionante, parece que SIDA2 realmente está a la altura de las expectativas. Y hablando de expectativas, me encantaría saber qué opinas tú sobre el futuro de este tipo de conjuntos de datos. ¿Hacia dónde crees que se dirige el desarrollo de modelos de lenguaje? ¿Qué papel jugarán conjuntos de datos como SIDA2 en este futuro? Son preguntas muy interesantes. Lo que es seguro es que la innovación en el desarrollo de conjuntos de datos como SIDA2 está impulsando el progreso en el campo del aprendizaje automático. Sin duda. Y la IE. Y antes de pasar a nuestra siguiente sección, donde profundizaremos en el análisis de los duplicados globales. Perfecto. Me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué implicaciones tiene la creación de conjuntos de datos más eficientes y accesibles como SIDA2 para el futuro de la IA? Es una excelente pregunta para reflexionar. Sí, Y una que seguramente dará mucho que hablar en los próximos años. totalmente de acuerdo. Retomemos nuestra conversación sobre SIDA2. ¿Recuerdas que mencionamos que encontraron una cantidad significativa de documentos duplicados a través del proceso de desduplicación? Sí, me acuerdo que al aplicar este proceso lograron reducir el tamaño de SIDA2 en un 32%, lo cual es una reducción considerable. Exactamente. Bueno, al profundizar en el análisis de los duplicados, Cifra observó un patrón interesante. Descubrieron que había una caída significativa en el número de grupos de duplicados a partir de un tamaño de alrededor de 100 documentos. Esto significa que había muchos grupos pequeños de duplicados, pero la cantidad de grupos grandes era mucho menor. Es como si la mayoría de los duplicados fueran casos aislados, mientras que solo unos pocos documentos se repetían muchísimas veces. No es así. Exactamente. Y este patrón se observó tanto en DCLM como en FineWeb-Edu 2. En el caso de SIDA1 y DOLME-SC, que ya habían sido sometidos a procesos de desduplicación global por sus creadores, la cantidad de duplicados era menor, y la distribución de los tamaños de los grupos de duplicados disminuía de manera más gradual. Tiene sentido. Si ya se habían eliminado duplicados previamente, la cantidad de duplicados restantes sería menor. ¿Y a qué atribuyen esta diferencia en la distribución de los duplicados entre los conjuntos de datos? Cifra cree que esta diferencia podría deberse a las estrategias de duplicación y filtrado de calidad utilizadas en la creación de cada conjunto de datos. Por ejemplo, DCLM fue desduplicado individualmente dentro de 10 fragmentos, mientras que FineWeb-Edu 2 se desduplicó dentro de cada instantánea de Command Crawl. Ya veo. Diferentes estrategias de desduplicación pueden llevar a diferentes distribuciones de duplicados. ¿Y qué hay de la calidad de los documentos en los grupos de duplicados? ¿Observaron alguna tendencia? Sí, de hecho, descubrieron que los grupos grandes de duplicados solían contener material de baja calidad, como anuncios repetidos o plantillas de cuadros de licencia. Es lógico que los documentos de baja calidad se repitan con más frecuencia. ¿Y cómo utilizaron esta información para mejorar SIDA2? Al identificar este patrón, Cifra pudo confirmar que su proceso de desduplicación cruzada estaba funcionando correctamente, ya que estaba eliminando una cantidad significativa de documentos duplicados, especialmente aquellos de baja calidad. Entonces, el análisis de los duplicados no solo les permitió comprender mejor la composición de los conjuntos de datos de origen, sino que también les ayudó a validar la eficacia de su propio proceso de desduplicación. Exactamente. Y al final todo este trabajo se tradujo en un conjunto de datos de mayor calidad, SIDA2, que a su vez permite entrenar modelos de lenguaje más potentes y eficientes. Fascinante. Realmente hemos explorado a fondo el proceso de desduplicación de SIDA2 en esta Deep Dive. Empezamos hablando de la importancia de la diversidad de datos y los procesos de desduplicación y filtrado utilizados. Luego analizamos cómo Cifra evaluó el rendimiento de SIDA2, el papel crucial de Nemo Curator en la eficiencia del procesamiento de datos. Y finalmente profundizamos en el análisis de los duplicados y cómo este proceso ayudó a validar la calidad del conjunto de datos final. Así es. Y no olvidemos que Cifra puso a disposición el conjunto de datos SIDA2 en Hugging Face, una plataforma popular para compartir modelos y conjuntos de datos de aprendizaje automático. Excelente. Recordemos a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre SIDA2 en Hugging Face y en el repositorio de GitHub de Cifra. De acuerdo. Y por supuesto no olviden suscribirse a AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X para más deep dives en el mundo del machine learning y la inteligencia artificial. Hasta la próxima. Estamos de vuelta en The Deep Dive, explorando SIDA2, este innovador conjunto de datos para entrenar modelos de lenguaje.
Ya hemos analizado su composición, el proceso de desduplicación y cómo su diversidad impacta el rendimiento. Exacto. Hemos visto cómo Cifra ha combinado 4 conjuntos de datos de código abierto. DCLM, FineWeb, Educida 1 y Dolmas IC para crear un conjunto masivo y de alta calidad. Y cómo a través de un meticuloso proceso de desduplicación y filtrado lograron reducir el tamaño de SIDA2 en un 32%, eliminando información redundante y de baja calidad. Precisamente. Y este trabajo de curación de datos junto con la diversidad de fuentes ha demostrado mejorar significativamente el rendimiento de los modelos de lenguaje entrenados con SIDA2. Exacto. Y todo esto con la ayuda de Nemo Curator, la herramienta de NVIDIA que aceleró el procesamiento de datos de 3 semanas a tan solo 2 días. Sin duda, Nemo Curator ha sido un factor clave en la eficiencia y el bajo costo de creación de SIDA2. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que hemos cubierto todos los aspectos importantes de SIDA2. Hemos visto cómo su tamaño, calidad y diversidad lo convierten en un conjunto de datos único para el desarrollo de modelos de lenguaje más eficientes y potentes. Así es. Y recordemos que SIDA2 está disponible de forma gratuita en Hugging Face, lo que facilita su acceso para investigadores y desarrolladores de todo el mundo. Excelente. Y antes de despedirnos, recordemos a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre SIDA2 en Hugging Face y en el repositorio de GitHub de Cifra. No olviden suscribirse a AI en Data Insights y seguirnos en LinkedIn Ixas para más deep dives en el mundo del Machine Learning y la inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.